Os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo va a ser el hospital del futuro y si es posible un hospital sin paredes? Antes lo decía el consejero de Sanidad, que Madrid había sido pionero en esto y lo ha remarcado también Alipio. Y quiero que escuchéis a Santiago de Molina, que es profesor adjunto de proyectos arquitectónicos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, sobre este tema. Atentos. Bueno, por un lado, los hospitales van a cambiar mucho la relación con el paciente a la hora de recopilar datos. Por un lado, la imagen del paciente rodeado de cables va a ir sustituyéndose, según los avances que se están produciendo en la recopilación de datos, por un tipo de monitorización diferente. Y en otro sentido, la habitación y la recuperación del paciente va a estar también ligada al ambiente arquitectónico que sea capaz de ofrecer el hospital. Y la tendencia es a pasar más de una habitación de hotel o de aspecto de habitación de hotel a cada vez más a un ambiente lo más doméstico posible, ¿no? Es muy interesante ver cómo la arquitectura también se tiene que adaptar a esta nueva era. El objetivo, desde luego, de las instalaciones sanitarias va a ser el de facilitar la atención de los pacientes más allá del recinto del hospital. Donde esté el paciente, se decía antes, y decía Alipio, donde esté el móvil, casi el móvil del paciente. Pero lo importante es promover el intercambio de conocimientos entre los profesionales de distintos ámbitos. El papel de la tecnología, fundamental. Se ha dicho aquí, llevamos años escuchándolo y se va a volver a decir, pero la clave y las preguntas son: ¿qué tecnologías de esas, también ante la falta de recursos o conforme vayan llegando, van a ser decisivas y cuáles van a ser secundarias o de momento al menos prescindibles? ¿Cómo se va a gestionar esa atención domiciliaria tan necesaria y con qué profesionales? Hablábamos de los perfiles de los gestores y de los perfiles de los cuidadores. Decía el consejero, ya se están incorporando ese tipo de perfiles y ya lo estamos haciendo, pero queda mucho por andar. ¿Va a cambiar ese perfil y cómo? Bueno, pues para analizar toda esta situación doy paso a la siguiente mesa, que está compuesta por Ángel Blanco, que es el director corporativo de Organización y Procesos y TIC de Quirónsalud. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Sonia García de San José, que es la subgerente asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. ¿Qué tal, Sonia? Juan Torres, que es el jefe de Medicina Interna del Hospital Infanta Leonor. Juan, ¿qué tal? Y María González, que es la CEO de Tucubi. ¿Cómo va a ser el hospital del futuro? Eso es lo que vamos a debatir en los próximos minutos. Para moderar la mesa, mi compañero el periodista Javier Granda. Javi, ¿qué tal? Muchas gracias. Todo tuyo el escenario. Un placer. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias a Forbes, a todo el equipo. Un placer volver a estar aquí por segunda vez. La semana que viene cumplo 50 años. Y claro, piensas, miras para atrás. Llevo 23 años escribiendo de salud y medicina. Y cuando me plantearon esta mesa pensé, ¿cómo eran los hospitales cuando yo empecé en el año 99 a escribir de salud, ¿no? Hospitales de los años 60, 70, con esa torre gigantesca. Ahora son hospitales de muchas menos alturas, con una mucha mejor decoración, mucho más agradable. La experiencia de paciente yo creo que es mucho mejor, con estas líneas de colores que nos ayudan a orientarnos, con mucho personal que te va indicando. Ha mejorado la nutrición también. Escribí un reportaje muy interesante, me decía una enfermera que admiro mucho, María Jesús Auret, que como tenemos tan buena medicina nos tenemos que quejar por algo y nos quejamos de la comida de los hospitales y no es tan mala, aunque sí que es verdad que hay que seguir mejorando. Otro aspecto que ha cambiado mucho, yo al ser periodista puedo entrar en muchos sitios que normalmente la gente no puede estar, ¿no? En el último congreso de periodismo sanitario estuvimos en el Infanta Sofía de Córdoba viendo el servicio de farmacia hospitalaria y ves unos robots increíbles, ¿no? Que dispensan la medicación y puede resultar extraño a la gente ajena de este mundo que hasta hace no tan poco eran las monjitas que iban por los pasillos llevando la medicación a las personas, ¿no? Y eso, pues, aunque le ponían muy buena intención, pues había errores en la medicación y ahora es muy difícil, ¿no? Que con estos servicios se produzca. Ha mejorado la coordinación entre los servicios. Yo creo que hay muchas mejoras, pero todavía hay muchos retos, ¿no? en los hospitales. Así que
Bueno, y la digitalización, por supuesto, que hemos hablado, ¿no? Tenemos todos un teléfono móvil a mano que nos puede ayudar muchísimo, ¿no?, en nuestro viaje de paciente. Yo nunca he estado hospitalizado, así que me tengo que basar, toco madera, me tengo que basar en las experiencias de amigos, familiares y de pacientes, pero ya tengo la sensación que de hace 25 años ahora el giro ha sido copernicano, así que empezamos hablando eso, cómo veis vosotros el hospital ahora, cómo nos ha ayudado a reformular los hospitales la pandemia y cómo va a ser el hospital del futuro, y dando titulares, así que empezamos por ti. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues muchas gracias por contar con mi exposición, ¿no?, en este foro. Y yo no cumplo 50 años la semana que viene. Me gustaría, cumpliré algunos más, pero sí que es verdad que el hospital cumplió 50 años hace 4 años, ¿no? Y es verdad que el Gregorio Marañón, de lo que era a lo que tiene que ser y lo que está haciendo de transformación, pues no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que podemos centrarnos en que la transformación de los hospitales la podemos ver desde un punto de vista de estructura, que tú bien has comentado, como los grandes hospitales antiguos pues vamos modificando, nosotros en nuestro caso en un nuevo edificio bloque quirúrgico y un nuevo edificio de oncología y terapias avanzadas, y seguiremos avanzando, ¿no?, adaptando la estructura a los tiempos modernos, pero también hay que hablar de la mejora en cuanto a nuestra manera de cambiar los procesos y también la manera de entender la profesión sanitaria y los profesionales en el entorno del hospital, ¿no? Sin quererme extender mucho para aquella capacidad de algo, sin tocar la parte de la estructura, yo diría que también estamos haciendo una transformación importante en lo que es el trabajo en el proceso asistencial. El hospital del futuro tiene que tender a solo tener actividad de hospitalización aquellos procesos que realmente lo requieren y para aquellas patologías complejas que lo requieren, y extenderse, estamos hablando siempre mucho del concepto de hospital líquido, a el domicilio del paciente, entendiendo muy bien la frontera en lo que tiene que llevar a atención primaria con su atención domiciliaria y lo que tiene que ser una hospitalización domiciliaria. Ahí no podemos solaparnos, sino que tiene que tener claro cuáles son los procesos de un ámbito y de otro. Y un hospital del nivel del Gregorio Marañón pues tiene que dejar hospitalizados a aquellos pacientes que realmente solo lo requieran. Por tanto, la ambulatorización de procesos, los hospitales de día, la hospitalización a domicilio, el trabajo en el ámbito de consultas externas, pero de una manera diferente, es decir, con modelos y prestaciones de consultas más allá de la típica consulta primera sucesiva presencial, sino que estamos trabajando con consulta telefónica, vamos a empezar a trabajar ya con videollamada, es decir, otro tipo de modelos, consultas sin pacientes, enfermeras gestoras de casos, etcétera, ¿no? Y eso es una parte en los procesos. En la parte de los profesionales también tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar de un organigrama estanco, en el que hay jefes de servicio, jefes de sección, especialidades, a un organigrama totalmente fluido, en el que evidentemente el paciente tiene una patología y todos tenemos que apoyar de manera multidisciplinar a la solución de la patología que tiene el paciente. Por tanto, aunque se mantengan estructuras esqueleto, ¿no?, de organigrama de hospital clásico, los hospitales tienen que trabajar de una manera diferente entre los profesionales. Nuevos modelos de gobernanza clínica, nuevos liderazgos clínicos, que esto también lo ha facilitado la pandemia. Yo creo que se hizo una transformación y un liderazgo clínico que hizo posible que pudiéramos resolver el aumento de la demanda, y nuevos perfiles profesionales, enfermería de práctica avanzada, otros profesionales, ingenieros, gestores de ingenieros de datos, etcétera, que se tienen que incorporar. Sin quererme extender mucho más para que los demás compañeros también puedan hablar, yo creo que esas son las líneas, ¿no? Cambio en la estructura de procesos, de manera de trabajar, cambio en los profesionales y evidentemente cambio en las estructuras, ¿no? María, hablaba Susana hemos pasado de llamada telefónica a videollamada y tú vas un paso más allá, la inteligencia artificial. Cuéntanos qué haces en tu CUBI y cómo se aplica este trabajo en este contexto. Pues, según comentaba Sonia, me acuerdo, yo estudié ingeniería biomédica y mis prácticas fueron en el Marañón, y yo me acuerdo cuando iba al hospital que estábamos estudiando lo último en tecnología, cómo hacer todo más eficiente o mejor para los pacientes, para los médicos, y es verdad que te das cuenta de cómo tú imaginas un hospital, porque también he tenido suerte de no haber estado hospitalizada, y cómo es en realidad, ¿no? De todo lo que se puede hacer, lo bien que están las cosas, pero todo lo que se puede hacer. Yo, igual, en el futuro me imagino un hospital muy distinto, un hospital muchísimo más pequeño, muchísimo más centrado en los casos que de verdad necesitan una atención hospitalaria. Lo que comentaban antes, el hospital van a ser las casas, y veo muchísima tecnología. Nosotros en CUBI es verdad que abordamos una parte de... lo que hacemos nosotros es utilizar inteligencia artificial y tecnología de voz para dar tiempo a los profesionales sanitarios para poder estar con el paciente. Parte de los seguimientos que se hacen en el hogar de los pacientes, seguimientos continuos que a veces
no se pueden hacer siempre porque cada vez hay más pacientes, hay un déficit de profesionales sanitarios, entonces la inteligencia artificial viene a aumentar las capacidades que tienen los profesionales sanitarios para cuidar en el hogar, y eso es un poco la parte que hacemos nosotros. Pero muchísimos más procesos, como la inteligencia artificial viene a, efectivamente, que el paciente vaya al hospital cuando lo necesita, ya a una cosa muy concreta, ya que el profesional sepa exactamente por qué lo necesita y el momento en el que lo necesita. Entonces, creo que hay un campo de revolución increíble, y que lo que comentabais también de los nuevos perfiles, obviamente, y estoy tirando a mi terreno, ingenieros biomédicos, creo que puede ayudar mucho, no solo en la definición de las tecnologías, sino en la parte de redefinir procesos. En ingeniería, lo único que hacemos es definir procesos de cómo hacer las cosas, entonces, entendiendo también la parte clínica, y creo que es súper importante, y el rol también de los profesionales sanitarios, ¿no? A veces la inteligencia artificial es un poco, en algunos casos parece como caja negra, ¿no? Perdón, que estoy dando la espalda. ¿Qué hace? Entonces, un profesional tiene que sentir la confianza de, vale, a este paciente le puedo, por ejemplo, le puedo dar de alta un poquito antes, porque sé, esta inteligencia artificial lo que va a hacer, de que le va a estar cuidando desde el día 1, que se vaya a su casa, y sé que a la mínima que yo considere que le pasa algo, me va a avisar y ya le voy a volver a tratar, ¿no? Entonces, educar también a los profesionales sanitarios para que entiendan la inteligencia artificial, no solo que haya científicos de datos, sino que los propios médicos, los propios enfermeros sepan de datos para poder aplicar en todos los procesos que ellos consideren la inteligencia artificial. En esta sociedad que vamos de paciente crónico, la adherencia es uno de los grandes retos, y quizás estas herramientas, ¿no?, pueden ayudar a garantizar la adherencia. En Quirón, ¿cómo estáis viviendo esta revolución? Pues bien, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Vamos, que yo creo que lo estamos viviendo como en todos los demás sitios. Al final estamos frente a un gran cambio social, no tecnológico. Yo creo que la tecnología ha existido siempre. Y enlazando con lo que decías al principio en la introducción de las monjas y del Gregorio Marañón, pues cómo ha ido evolucionando esto. Pues bueno, antes teníamos hospitales muy de beneficencia, con el concepto de hospitalizar, de ayudar y de cuidar. De eso pasamos el siglo pasado, hasta bien entrado el siglo pasado, gracias a las tecnologías que comentaban antes de Fenin y demás, a las grandes tecnologías diagnósticas. Pasamos a tener grandes hospitales porque no era posible tener un diagnóstico y un tratamiento haciendo cosas en casa. El gran saber se concentra en las grandes moles del siglo XX, que es donde nos diagnosticábamos y nos tratábamos todos por igual, fuéramos privados, públicos. Gregorio Marañón es un ejemplo de esto, del paso de la beneficencia, porque fue un médico de beneficencia y de la Casa Real, por cierto, las dos cosas combinaba. Pues esa es la gran reflexión del siglo XX, las grandes tecnologías diagnósticas, las grandes moles hospitalarias, y la del XXI, que es donde estamos, son las otras tecnologías que has mencionado, las tecnologías de la información, que vuelven a llevar al paciente a casa, como habéis dicho, y quizá en nuestro caso, igual que en el resto, nosotros somos una red muy grande de hospitales, pero eso no tiene ninguna importancia, lo llevan con un nuevo rol. Esta es nuestra reflexión, como la de todos, con un nuevo rol hospitalario. El hospital ya no es un sitio donde se hace todo, el hospital pasa a ser más un concepto que un edificio, me da igual llamarle líquido que llamarle sin paredes, que como queráis, no sé. Pasa a ser un centro de control, donde tenemos que hacer cosas con el paciente antes de que venga al hospital, tenemos que mejorar nuestros procesos durante su estancia en el entorno hospitalario, y tenemos que continuar haciendo cosas después, porque no es necesario ir a un hospital para tener unos antecedentes de un paciente, se pueden tener antes. No es necesario ir a un hospital para saber que hay que hacer una resonancia de próstata ante un paciente que ha tenido una PSA mayor de 4. El siguiente paso de una PSA mayor de 4 siempre es una resonancia, no es ver a un urólogo. El urólogo lo que tiene que ver es la resonancia y después hablar con el paciente para ver cuál es el tratamiento. Y cuando un paciente se va a casa tenemos que seguir haciendo cosas después. Una cosa que comentamos ahí en el café antes, que casi hemos repetido en la mesa previamente, es que todo lo tenemos basado en un encuentro físico. O sea, citamos a un paciente a consulta a 3 meses para tener una forma de garantizar que en 3 meses vemos cómo va. Pero eso no es correcto. Tenemos saturados los hospitales de consultas. El siguiente paso de hacer una prueba de un paciente no es citarle a una consulta, es ver el resultado. Y en función del resultado, ver si hay que verle, no hay que verle, hay que hablar con él y utilizar todos los canales para tratar al paciente donde está. Lo físico, como has dicho, sigue siendo físico, pero aquí no se trata, igual que en el resto de los sectores,
de eliminar los quirófanos ni de eliminar las resonancias, se trata de eliminar del procedimiento habitual lo que se puede hacer por otros canales que agilizan la asistencia. Comentábamos también antes que el problema de una analítica no es que haya que hacer la analítica, que eso se hace en una cadena robotizada. El problema que tenemos en los hospitales es que hacemos la extracción de la misma forma que antes y formamos unas colas de miles de pacientes a las 7, a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo? Pues bueno, por cerrar el círculo de la pregunta, pues hemos abierto una relación permanente con el paciente antes, durante y después. Trabajamos hoy más o menos con 4,5 millones de pacientes online, que es una barbaridad a día de hoy, cómo se van adhiriendo a estos, habiendo rediseñado radicalmente algunos procesos. No se trata esto de que si había una consulta presencial antes la sustituyamos por una videoconferencia, eso no. Si algo es inútil, lo es inútil por videoconferencia, así que quería dejarlo claro hoy también. La mayoría de las consultas lo único que requieren es trabajar con la información del paciente y eso no es sustituirlas por otro canal. Cuando no hay que hacer una consulta, no hay que hacerla. Rediseñar estos procesos radicalmente, siempre con un protagonismo del médico, que tenga un seguimiento permanente del paciente, que haga cosas antes. Decimos, oye, tú tienes que hacer siempre cosas antes de que venga el paciente al hospital. Tenemos que cambiar la forma de trabajar durante y tenemos que seguir haciendo cosas después. Ya veremos si hace falta una consulta de revisión o no. Estamos en la época del protagonismo del paciente y el que guía el proceso asistencial no es el hospital, no es la máquina, no es el profesional, es cada vez más el paciente que se relaciona permanentemente contigo por unos canales sin suprimir, insistir bastante en esto, sin suprimir los canales anteriores. Si existe un gestor de casos, el gestor de casos está, pero no está para los pacientes que no quieren un gestor de casos. Yo si quiero ver un resultado en una analítica de ayer y me vale con ver que es no patológico, pues no tengo que hacer nada más. Sí, ese es un poco el rol. Doctor Torres, quizá los internistas son uno de los profesionales más transversales de los hospitales. ¿Cómo has vivido este cambio y este cambio del paciente también? Bueno, la verdad es que el entorno ya no es que sea cambiante, es caótico, ¿no? El concepto de entorno Bucaibani, ¿no? Estamos ya en algo incomprensible, irracional, que genera ansiedad, ¿no? Y lo estamos viviendo. La verdad es que el COVID ha sido una circunstancia que nos ha permitido ver de qué somos capaces. Ha habido un problema, es que todos o casi todos hemos intentado volver a la situación anterior. Gracias a Dios no estamos pudiendo y yo creo que el cambio ya es inevitable. Sí que quería decir brevemente un primer apunte que es, ya lo ha dicho Verónica Casado, sin una atención primaria potente, el hospital del futuro, el futuro es negro, porque tener que asumir todo ese excepcional trabajo que hace la columna vertebral del sistema, que es lo que estamos empezando a ver ahora, pues no permitiría que el hospital haga su función. Y lo primero que tiene que hacer el sistema nacional es reforzar la primaria, renovarla, dotarla de recursos humanos y tener un plan para que siga siendo pues, ese eje vertebrador. Nos vamos a encontrar con dos circunstancias asistenciales. Una de hiperespecialización y de importante tecnología, agrupación de complejidad, y luego el tsunami del paciente crónico y del problema social del paciente mayor y de la soledad, que es otro elemento que ahora mismo también va a condicionar el futuro y que probablemente la tecnología nos pueda ayudar en eso, pero es uno de los grandes problemas que vamos a tener. Y ya lo ha comentado Sonia, hay que romper la estructura de servicios, la estructura de dirección de enfermería, enfermeras, médicos, y generar equipos asistenciales para procesos, que puedan trabajar con un liderazgo que no tenga que ser el jefe de servicio. Mira que va en contra de mi puesto, que estoy encantado de ser jefe de servicio y todos los jefes, o casi todos, nos resistimos a ese cambio, ¿no? a permitir que las cosas fluyan y que los profesionales trabajen, ¿vale? Ambulatorización, sin duda, ya lo ha dicho Sonia también. Contar con el paciente tanto en las expectativas como en empoderar al paciente y al cuidador. Y luego, finalmente, que los objetivos de la organización y de la dirección no sean de actividad, sino de resultado en salud. Que hablamos todos de resultado en salud, del ICOM, de no sé qué, pero al final el gerente o el subgerente te manda el listado de la lista de espera, de la actividad que has hecho.
Luego, los servicios intentamos ganar recursos por aumento de actividad. Oye, mira, es que tengo mucha lista de espera, dame otro contrato que necesito para que las estadísticas salgan bien. Entonces, ese cambio no se ha dado todavía. Hablamos mucho de él, pero yo estoy esperando ese cuadro de mando que me diga tu paciente con EPOC no ha ingresado desde hace 6 meses. ¿Vale? Y un apunte final sobre la digitalización, para abrir el debate ya más abierto, que es que el cambio más importante de la digitalización no es la tecnología, que ya está, la tecnología ya está, sino el cambio cultural de los profesionales y conseguir esa gestión del cambio en los profesionales. Nosotros en el hospital, ya lo ha comentado el consejero, el servicio de urgencias con el doctor Viviano ha desarrollado una hospitalización a domicilio tecnificada, con telemonitorización, con un proyecto europeo con Medtronic, curiosa, justo. Y lo más difícil no es la tecnología, y ahora lo estamos abriendo también al Hospital de Día de Medicina Interna, geriatría, trauma. Lo más difícil es conseguir que los profesionales entiendan eso y no se resistan, que lo has comentado. No es un tema sino entender que no tiene que ser una visita presencial, o que no tengo que ver al paciente, o que puede ir una enfermera. Y eso es lo más difícil, y es gestión del cambio, que al final es en lo que se basa todo. Yo en casi 25 años que llevo, hablo todos los días con médicos y con pacientes y noto mucho ese cambio, ¿no? Del modelo paternalista, cada vez es menos paternalista, y veo también a un paciente muy empoderado, informado, como queramos decirlo, que quiere ser partícipe del proceso, que quiere ser parte de la toma de decisiones hasta el punto que pueda. No sé cómo lo veis vosotros. Evidentemente el paciente tiene que ser el centro del sistema, siempre lo decimos, pero realmente tiene que serlo. Y para eso necesitamos un compromiso también de los profesionales. Creo que las figuras de las comisiones de usuarios, nosotros tenemos pacientes en comités de dirección de unidades multidisciplinares como el CEIMI, y el trabajar con el paciente cada vez que definimos o rediseñamos un proceso es fundamental. Nos cuesta un poco como profesionales porque pensamos que nosotros sabemos mucho más de lo que sabe el paciente, y no te das cuenta que el paciente tiene una visión que tú como profesional, aunque puedas haber estado ingresado algún día en el hospital, no la tienes, ¿no? Porque ves el hospital aún así de diferente manera. Y nosotros estamos trabajando para cada vez que haya un rediseño de procesos, consultarlo con los pacientes o los familiares para que nos aprueben, nos digan si esto es lo que hay que hacer o hay que cambiar alguna cosa. Y te das cuenta que muchas veces no prestas atención a detalles que para ellos son importantes. Tenemos grupos de pacientes aliados en los que trabajamos con pacientes que son reingresadores frecuentes o pacientes con determinadas patologías. Trabajamos también con asociaciones de pacientes que tienen otra visión diferente a la que tiene el paciente usuario del sistema, y incluimos a pacientes en los órganos de dirección de algunos de los servicios que están trabajando multidisciplinarmente. Por tanto, el papel del paciente y de familia es fundamental. Eso me ha pasado muchas veces, de hablar con pacientes que me dicen, mira, me han mandado esta app que se ha diseñado, pero no es usable, porque es que a mí no me es útil en mi día a día. ¿Hasta qué punto es importante el escuchar a los pacientes en este tipo de... Bueno, entiendo que es fundamental, claro. Sí, si no hay ni apps, ni hay absolutamente nada, ¿no? O sea, es un poco adaptar tanto los procesos como la tecnología a al profesional y al paciente, a los dos. Entonces, un poco lo que nosotros vemos, lo que estamos viendo, lo que decías, por ejemplo, Sonia, de que los profesionales a veces sienten que saben o sabían más que el paciente, ¿no? Y cada vez están más informados. Pero también están acostumbrados a, es que yo siempre he cuidado así de los pacientes, o sea, yo siempre he sido yo o mi equipo de enfermería el que ha llamado al paciente para ayudarle a prepararse a una prueba, o el que ha llamado al paciente después de una cirugía para ver cómo están. Pero que siempre se ha hecho así no significa que se tenga que hacer siempre así, es ¿no? una inercia, ¿no?, que hay que romper. Claro, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es un asistente de voz, un asistente virtual telefónico, para hacer esas tareas, para llamar a los pacientes y explicarles cómo tienen que prepararse para una prueba para que efectivamente al día siguiente puedan ir y no tengan que ir al hospital y al final, oye, no puedes hacértela porque no has hecho X. O después de una cirugía que se pueda ir a casa y esté controlado, y si pasa algo rápidamente se le informa al profesional. Eso el paciente, el profesional es el que tiene que dar la opción al paciente de poder usarlo, que dices, prescribírselo o activárselo y explicárselo de qué es y qué no es. Esto lo que va a hacer es ayudarme a mí a darme cuenta si te pasa algo. Y el paciente luego si está hecho para una forma de que el paciente lo entienda. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando explicamos asistente virtual, telefónico, la gente piensa, pulsa 1 si te duele poco, pulsa 5 si te duele mucho, o no es eso. Entonces, es conversacional, es que tiene una conversación con el paciente. Esa es la tecnología de ahora, la inteligencia artificial conversacional, no los VRs. Entonces, es, por un lado, que los profesionales estén abiertos, y obviamente nosotros tenemos que hacer la labor de enseñarlo, ¿no? Abiertos a
nuevas formas de cuidar y que den la oportunidad a los pacientes de que sean ellos los que decidan si les encaja o no les encaja, ¿no? Pero que por lo menos les den la oportunidad. Ángel, ¿cómo humaniza la atención esta digitalización? A ver, yo creo que, bueno, esa es una pregunta que se repite. La digitalización puede humanizar o deshumanizar. Siempre la tecnología puede hacer una cosa y la contraria, como cualquier elemento en la vida. Lo vemos ahora en las guerras y demás. O sea, que nada es bueno o malo por naturaleza, ¿no? Yo creo que lo puede humanizar igual que humaniza el resto de componentes sociales. Esto es algo que está en la sociedad, está en todos los sectores y es para relacionarnos más con el paciente, no menos. O sea, si enfocamos esos procesos de los que hablabais desde el punto de vista de la organización o desde el punto de vista del profesional, deshumanizaremos. Esto está ahora pues muy de moda el término en relación con otros sectores donde se excluye con las tecnologías a los pacientes, perdón, a las personas, no a los pacientes. No deberíamos cometer el mismo error de hacerlo aquí. ¿A qué debe ayudarnos la tecnología? Debe ayudarnos a ese rediseño de procesos del que hablábamos para tener un contacto con el paciente las 24 horas del día. ¿En qué nos cambia la filosofía social actual? En que ya no podemos hacer las cosas de 8 a 3, ya no podemos tener solo la puerta de urgencias abierta para casos urgentes. ¿Por qué? Porque en este protagonismo del paciente, el que decide lo que es urgente y lo que no es el paciente. No somos nadie para decidir si una fiebre de 39 grados es importante o no. Y decir que alguien no tiene que venir a urgencias. Tenemos que empezar a prestar servicios de manera continua las 24 horas del día y para eso, evidentemente, no se puede hacer de forma física. Eso es lo que es parte de la humanización, tener siempre un contacto con el paciente. No tiene ningún sentido que le pongamos a alguien una prótesis, que le quitemos unas escaleras o le pongamos un ascensor y luego cerremos el edificio por hacer un chiste macabro de lo que puede ser la evolución de orientación al paciente o al cliente. No tiene absolutamente ningún sentido. Y a veces, si pensáis en soluciones tecnológicas que deshumanizan, hacen eso, esconden el teléfono para que ni siquiera alguien pueda llamar. Por eso en esos casos es mejor incluso la inteligencia artificial, que al menos no te rechaza el hecho de poder llamar. Con lo cual, yo creo, resumiendo esto, que este protagonismo del paciente y esta humanización no es incompatible con la tecnología. Al contrario, tenemos que ser más tecnológicos para ser más humanos. Si suprimimos consultas innecesarias, tenemos más tiempo para tratar al que tenemos que tratar de una patología y hablar con él y no tener prisa en despacharle en 3 minutos o en 5 minutos. Ese es el gran secreto. Y las 24 horas del día. Y que esto nos ayude a ser gestores de casos, a ser más consultores, entre comillas, el médico, como decías, a tener los hospitales más abiertos en este cambio de roles y a tener un paciente totalmente protagonista, pero nos lo tenemos que creer. ¿Le meteremos en comisiones o no le meteremos? ¿Es bueno meterlo? ¿Es bueno orientarse a resultados en salud y no actividad? Totalmente de acuerdo con eso. Eso es humanizar. Resultados en salud desde la percepción del paciente, experiencia del paciente y demás, porque el resultado no es el mismo que pensamos nosotros, a veces no tiene la misma óptica que la que tiene el paciente. La intervención ha quedado fenomenal, pero yo estoy fatal, ¿no? Pues este chiste que hacemos a veces. Entonces, claro, yo creo que eso nos debe ayudar y la voz es una voz social, le incorporemos o no le incorporemos en comisiones, ¿no? Juan, se prescriben apps, se prescriben webs, se prescriben podcasts, se prescriben apps a los pacientes. ¿Es útil? ¿Cómo puede humanizar eso? Pues poco a poco vamos entrando en ello. Yo creo que los profesionales todavía tenemos mucho prejuicio. Asumimos que el paciente ya de cierta edad no le va a interesar, no va a querer. Aquí yo creo que ya estaríamos obligados a por lo menos dar la opción. Es decir, usted quiere que le hagamos el seguimiento telemático, esta visita, que no es imprescindible que venga, que tiene que venir su hija con usted, aparcar, perder un día de trabajo su hija, usted venir luego a esperar, o a lo mejor si viene en ambulancia 8 horas a que venga la ambulancia, y en vez le puedo hacer una llamada, o si está todo bien, le mando un SMS. Es decir, hay que dar ya la opción, estamos obligados. Luego hay otra ventaja, que es que ya las nuevas generaciones nos van a obligar, o sea que va a haber un cambio seguro dentro de 5 o 10 años,
por la gente que va envejeciendo, que ahora es joven o somos jóvenes, ¿no? Que vamos a obligar a ese cambio. Y poco a poco se van prescribiendo. Es verdad que hay mucha heterogeneidad de productos. Los productos, yo en mi vida antigua, que era director médico del Hospital de Parla, trabajamos en una app de prescripción de ejercicio físico, Medicamina, y estuvimos trabajando en implantarla. La clave es que los productos probablemente no tengan que estar hechos, sino que hay que desarrollarlos en cada entorno y en cada hospital. Esa es la dificultad. No te puede venir una empresa a decir, mira, ya tienes, aquí está la app maravillosa, sino que probablemente cada proceso en cada área hay que desarrollar, y ahí está un poco la dificultad junto al cambio cultural que ya comenta previamente. Yo no consigo que mis hijas lean uno de mis artículos ni de casualidad. Ellas se informan por TikTok y veo a médicos, por ejemplo, de salud sexual haciendo una labor extraordinaria por TikTok. Y yo creo que tengo clarísimo para determinados públicos segmentados, ese es el camino que hay que ir y no hay otro camino. Pero bueno, estamos ya acabando. Quería pediros qué os reclaman los pacientes, qué es el punto principal de mejora que os piden los pacientes. Hombre, yo creo que los pacientes lo que reclaman es esa accesibilidad que deben de tener al Sistema Nacional de Salud, llámese ámbito de atención primaria o ámbito de atención hospitalaria, y que cuando llegan seamos lo suficientemente eficientes para que lo que hagamos en la consulta les aporte valor, que yo creo que ha sido lo que hemos dicho, es decir, accesibilidad, valor y humanidad. Es lo que nos reclaman los pacientes. Y en Quirón, Ángel, ¿qué os piden a vosotros los pacientes? Nosotros siempre decimos que nos piden 3 cosas, así no repito. Nos piden inmediatez, transparencia y personalización. Y además en ese orden, o sea, tenemos que ser capaces de atender de manera inmediata. Y nosotros siempre, siempre decimos, es que el producto no es hacer una resonancia magnética. El producto es diagnosticarla y tratar la patología. Esa separación que tenemos a veces, que hacemos esperar a tener un diagnóstico, pero luego hacemos todavía, a tener una prueba, realizada, pero que todavía lo empeoramos después haciendo que pase un tiempo hasta que hay un resultado, y lo empeoramos todavía más haciendo que pase un tiempo hasta que haya una consulta, no tiene ninguna justificación científica. Se puede hacer una prueba, diagnosticar en el momento y comunicarse con el paciente para dar el paso siguiente en el tratamiento. Eso es lo que reclaman, hacerlo transparentemente, o sea, todo lo que hagamos que lo sepan. El paternalismo, lo habéis dicho, se acabó. Es decir, no le voy a poner esto, que no lo vea, que se va a preocupar. Eso es mentira. O sea, el que se quiere preocupar se preocupa, y el que no. Y además es libre de preocuparse o no. Si le dábamos un sobre antes, lo podía abrir o no abrir. Eso es paternalismo. Esto, se ha acabado. Y por último, personalizándolo. Cada persona es una persona diferente, y a lo mejor a mí me tuerzo el tobillo ahora al bajar y no me preocupa que me veas en 3 semanas porque mi vida no cambia, pero a tu hijo, si va a jugar al fútbol el sábado, sí le preocupa saber hoy si puede jugar o no jugar al fútbol. La torcedura es la misma, la resonancia es la misma, el traumatólogo es el mismo, pero la expectativa del paciente en inmediatez es completamente diferente. María, ¿qué os piden a vosotros los pacientes y hasta qué punto es complicado el personalizar las herramientas? Sí, o sea, nosotros nos dan feedback muchas veces un poco, y le preguntamos de qué opinan también de hablar con el asistente virtual, dónde creen que ellos que se puede mejorar y dónde creen que les aporta. Y creo que también no lo expresan con esas palabras, pero que lo que más valoran es personalización, eficiencia y compañía. Y como lo expresan es, ahora si me pasa algo, me atienden mucho más rápido, y además, si no me pasa nada, no tengo que ir al hospital a saludar a mi doctora de pues todo bien, ya me vuelvo a casa y ya está. Y por otro lado, sobre todo los pacientes más crónicos, están pendientes de mí. Todas las semanas hay alguien que es un asistente virtual, pero saben que detrás está su equipo clínico, están pendientes de mí. Entonces sienten que su equipo está pendiente, que si les pasa algo, atiende más rápido y que no tienen que ir al hospital si están bien. Juan, ¿hasta qué punto es importante esa sensación de acompañamiento, de que el paciente tenga a alguien que se preocupa por él? Bueno, yo creo que es fundamental. Yo creo que los compañeros han dado todos los puntos clave. Yo solo añadir incluir al paciente en la toma de decisiones, lo que se denomina la toma de decisiones compartida, que parece una cosa muy obvia, pero no estamos haciendo. Es decir, estamos hablando de una de las cosas más importantes para un ser humano, que es su estado de salud, o cómo vivir una enfermedad, o cómo decidir. Hay que incluir todos los factores sociales, psicológicos, no solo el médico, y avanzar en esa toma de decisiones compartida, que no está nada desarrollada.
Sí, a mí eso me llama mucho la atención. El momento en que a alguien le diagnostican algo es un momento de fragilidad extrema, ¿no? Y ahí sí yo creo que hay que ser muy, muy cuidadoso porque la gente se bloquea en cuanto les dicen tienes tal cosa o tal otra, que luego puede ser un problema leve, pero el mencionar la enfermedad puede ser muy, muy complicado, ¿no? Y sí que los pacientes me piden mucho mejorar las habilidades de comunicación, que creo que se han potenciado, pero todavía hay mucho campo de mejora en ese sentido. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que evidentemente los profesionales, cuando nos formamos en la licenciatura, pues no nos forman en habilidades de comunicación, para empezar. Es verdad que durante la residencia pues puede darse formación complementaria, en algunos casos en estas habilidades, y que las vas trabajando conforme tu perfil personal, ¿no? Y que no hacemos tanto hincapié en estas habilidades de comunicación. También hay que sumarlo que muchas veces el acto presencial con el paciente pues no tenemos todo el tiempo que querríamos, ¿no? Pues para desarrollar una comunicación efectiva. Por tanto, tenemos que cambiar también el rol de la formación de un profesional sanitario. Un profesional sanitario que está trabajando con una persona, tendríamos que dar más formación en habilidades de comunicación desde la carrera, en el ámbito de la residencia, y luego también hay que apoyarse en más momentos a la hora de mejorar esa comunicación con el paciente. El momento en el que tú le diagnosticas es un momento concreto y cuando tú te vas a casa te pasa a ti, cuando tienes que consultar, empiezas a darle vueltas a cosas que te han dicho y que lo mismo no tienes claro. Entonces hay que apoyar, ¿no? Apoyar con otros profesionales, una enfermera, otros, incluso las tecnologías de la comunicación, para poder refrescar lo que te han dicho, profundizar más en ello y tener más capacidad de poder seguir avanzando en la comunicación, ¿no? Y yo creo que también la tecnología nos puede ayudar en ello, ¿no? Yo veo un poco lo que estaba comentando Sonia. Lo que yo percibo más sobre todo la parte del tiempo. O sea, si hay 10 minutos para saber cómo está el paciente en los últimos 6 meses, y ir rápido, porque tampoco puedes centrarte en todo, porque luego tienes que tomar decisiones sobre eso, que por mucho que quieras, tampoco puedes ser lo más empático del universo. Bueno, no, puedes ser amable, ¿no? Tampoco tienes por qué ser borde, ni mucho menos, ¿no? Pero no te da tiempo a poder desarrollar vínculos. Sin embargo, y además, lo comentaban antes en otras mesas, hay profesionales que ya están quemados. O sea, es el paciente número 70 que he visto hoy, que ya no puedo más, que es que no me da tiempo a hacer otra cosa, no puedo hacer otra cosa. Entonces, si les quitamos labores que se pueden hacer mediante otras vías, bien tecnología, bien otros profesionales, y ya pueden dedicar esos 10 minutos ya a de verdad empatizar con el paciente y comprender. Es verdad que hay que trabajarlo también desde la parte de la educación, ¿no? Pero yo creo que un punto muy, muy clave es la parte del tiempo. Ángel, ¿vosotros formáis a los profesionales de Quirón en comunicación? Sí, vamos, yo creo que es el reto al que nos enfrentamos en este momento, porque al final, si en alguna profesión es importante la relación uno a uno y la comunicación, es en la medicina. Uno se enfrenta en situación de inferioridad a un problema de salud y no se enfrenta en situación de inferioridad a la hora de contratar, yo que sé, un fondo de inversión, por decir alguna otra cosa. O sea, encima de que necesitas un servicio, estás enfermo, ese es el matiz. Con lo cual es el campo más importante para formar en comunicación y habilidades relacionales y para tener tiempo. Y estoy de acuerdo completamente en que el tiempo hay que sacarlo de dejar de hacer cosas inútiles. No tiene ningún sentido que nos sentemos cara a cara con un paciente sin haber mirado antes a qué viene el paciente, qué le pasa. Y es una de las cosas que hacemos y es una de las cosas que no corregimos en la docencia universitaria, ¿no? Es verdad que no se hace eso, que se sigue educando al profesional médico en un entorno de superioridad. Yo creo que eso no es correcto, eso tiene los días contados, ya no nos van a llamar por el apellido, nos llaman por el nombre y ya no hay tarimas en las universidades y no hay barreras que pongan un cristal entre dos personas que se relacionan. Yo creo que ese es quizá el componente más importante que enlaza con la humanización que decías antes y de dónde sale todo este tiempo y toda esta capacidad de comunicar y de relacionarte para tomar decisiones compartidas, que estoy completamente de acuerdo en que el futuro va por tomar decisiones compartidas, sale de que la tecnología nos ayude a quitarnos lo inútil del medio y a estar informados cuando nos relacionamos con el paciente, porque muchas veces la barrera es que nos falta información. Decimos, bueno, pues vamos a tener que hacer una nueva prueba. No, vamos a tener que hacer una nueva prueba. Es que no hay resultados de la anterior, es que se embolizó la muestra, es que ocultamos a veces todo eso pensando que el ocultar los problemas es una forma de ayudar y no hay mejor forma que ser transparente en ese sentido. Y en ese sentido decía antes lo del cambio de rol del médico más consultor y de la enfermería más gestora de casos.
Ser gestor de casos implica conocerte lo que le pasa a las personas y relacionarte con ellas cuando tienes la información, tranquilizarles cuando hay que tranquilizarles, y no ocultando absolutamente nada, porque los pacientes somos nosotros también, entendemos las cosas cuando somos pacientes igual que las entendemos cuando somos profesionales. Juana, cerras tú. Pues por añadir algo, ahí tenemos que avanzar en la tecnología de algo que también ha terminado de dar la puntilla en la relación médico-paciente, que es el ordenador y la historia clínica electrónica. Lo de entrar en la consulta y ver cómo un paciente está contando algo que le está afectando, que está preocupado, y el compañero está... Sí, muy bien, ¿no? Dices, madre de Dios. Entonces, hay que avanzar, y ya se está avanzando en sistemas de reconocimiento de voz, historia clínica electrónica integrada en el acto clínico, y que yo pueda mirar a la cara al paciente en esos 7 minutos que tengo, que encima, si tengo que estar mirando al ordenador, hay gente que aprende, yo también sé escribir mirando a la cara del... Pero no es lo mismo. Es decir, estoy escribiendo, me estás contando, te miro, pero te miro a medias, ¿no? Entonces, creo que es fundamental avanzar en los sistemas de historia clínica electrónica como herramienta, no como un repositorio igual que teníamos antes, que al menos el papel tardábamos poco, íbamos a toda velocidad y aquí tardamos un poquito más. Entonces, eso yo creo que es algo que hay que pedir a los ingenieros, a los directores de las empresas y los sistemas de salud que tienen que invertir en ello. Bueno, al final todo va de empatía y os voy a pedir un poco de empatía hacia mi persona. Os voy a pedir que seáis periodistas por un día y me deis un titular, ¿cómo será el hospital del futuro? Bueno, me toca ser la primera, con lo cual seguramente será que peor lo pueda decir, pero yo creo que el hospital del futuro es un hospital abierto, 365 días, 24 horas, pero abierto y en el móvil también, es decir, un hospital que va más allá de una estructura física. Muy bien. María. Yo creo que el hospital del futuro será una casa inteligente. Casa inteligente. Yo creo que el hospital del futuro está en todas partes y se orienta a la gestión 24 horas de cualquier problema de salud sin hacer al paciente romper con su vida cotidiana, que es un concepto que no hemos introducido. Tenemos que diagnosticar y tratar sin que las personas tengan que romper con su vida cotidiana. Juan. Ubicuo y humano. Pues nada, los retos son enormes, fascinantes. Yo creo que tenemos mucha suerte de poder vivirlos y bueno, pues nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.